Hola, ¿qué tal? En este vídeo, que hace parte de la sección Jesús, Cristianismo y Espiritismo, vamos a hablar muy rápidamente de un tema que es importante si lo que queremos hacer es una aproximación histórica al surgimiento del cristianismo y a la figura de Jesús de Nazaret, y es la datación y su importancia. ¿Qué es la datación? La datación consiste en determinar la fecha en la que se originó un documento, una obra de arte, un suceso histórico, y en el caso que nos ocupa, las fechas en las que se escribieron los manuscritos que nos han llegado actualmente. Y no solo los manuscritos que nos han llegado actualmente, sino también los originales. La datación es una de las partes más importantes para hacer esa aproximación histórica, porque sin ella cualquier aproximación histórica, es decir, cualquier aproximación realista a la figura de Jesús, sería imposible. Sin ella podríamos tener el mito, es decir, podríamos tener el Cristo que la fe encumbró, pero obviamente sería muy difícil acercarnos al Jesús histórico. ¿Cómo se sabe la fecha de la que proviene un determinado documento? Vamos a utilizar como ejemplo el P52, es uno de los papiros más famosos, no porque sea un papiro excesivamente extenso, porque realmente contiene unas pocas palabras del Evangelio que se atribuye a Juan, sino porque este papiro está fechado en el año 125 aproximadamente. Es el manuscrito más antiguo que actualmente se tiene al respecto de las obras neotestamentarias. ¿Cómo se sabe que ese papiro viene del año 125 aproximadamente? Y más aún, ¿cómo se sabe la fecha aproximada en la que Juan escribe su Evangelio? Es lo que vamos a ver muy rápidamente, porque este no es un canal donde se van a desarrollar aspectos técnicos, pero sí voy a explicar los métodos que se utilizan tanto para determinar la edad del manuscrito como para determinar la edad del original. Este papiro, este manuscrito, nos desvela dos fechas, este y cualquier otro. Por un lado, la edad del manuscrito, es decir, cuándo se escribió ese manuscrito en concreto, y por otro lado, la redacción del original. Para la redacción del original hay que seguir una serie de pasos distintos que para establecer la edad de ese manuscrito. Para saber la edad del manuscrito en concreto, se hacen una serie de pruebas, yo aquí he puesto 3, aunque son más, y quizás la más famosa es una prueba radiométrica. Utilizando los isótopos de carbono 14 se puede determinar con una cierta precisión la edad de ese manuscrito. Pero también se hacen estudios paleográficos, se estudia el papiro, su composición, su forma, la forma en la que está hecho. Se hace, por ejemplo, un estudio de la tinta. Por lo tanto, hay diferentes disciplinas y diferentes especialistas que colaboran para establecer la edad del manuscrito. Y cuando se llega a un consenso, se determina la edad aproximada que tiene ese manuscrito, aunque hay ocasiones en las que esto no es posible. Y por otro lado está la redacción del original. ¿Cómo se sabe, por ejemplo, que Juan escribe en el año 100 aproximadamente, que Mateo y Lucas escriben entre el 80 y 90, y Marcos, por ejemplo, entre el 72 y el 75? Para ello se hace una serie de análisis y de estudios muy profundos del contenido que encierran estas obras. El primer análisis es un análisis histórico. Para nosotros, los observadores que no somos especialistas, hay muchísimos datos, muchísimos detalles que pasan desapercibidos, pero que un especialista puede usar para encajar ese texto dentro de una época histórica. A la vez se hace un análisis del contenido ideológico de ese documento, de ese libro,
y se compara con la evolución ideológica y teológica que siguió el cristianismo. También se hacen análisis literarios y, por supuesto, también análisis de citas externas. Si, por ejemplo, en ciertos padres apostólicos que escriben por el año 100, 110, 115, ya hay referencias a determinadas obras, se puede establecer más o menos la antigüedad que tienen esas obras. Entonces, el determinar la fecha de un documento, tanto de ese documento como del original, es un estudio multidisciplinar en el que intervienen muchos especialistas y que obviamente no se hace a la ligera. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante y qué consecuencias tiene un estudio de las fechas en las que se redactaron los diferentes libros que componen el Nuevo Testamento? Una de ellas es el orden cronológico del Nuevo Testamento. Actualmente, el orden en el que se lee el Nuevo Testamento es el siguiente. En primer lugar están los Evangelios, luego viene Hechos de los Apóstoles, luego están las cartas de Pablo de Tarso, luego están las cartas universales y por último el Apocalipsis. Ese es el orden que actualmente tiene el Nuevo Testamento. Sin embargo, hoy se sabe que ese orden no es correcto, o mejor dicho, no es cronológico. Si tomamos solamente las cartas de Pablo de Tarso, la datación actual nos lleva a pensar, o lleva a pensar a los especialistas, en primer lugar, que no todas las cartas han sido escritas directamente por Pablo de Tarso. Hay 7 cartas genuinas que pertenecen al apóstol, que pertenecen a Pablo de Tarso, y hay otras 7 de las que no se sabe quiénes fueron los autores, aunque un estudio interno de estas cartas lleva a pensar que fueron posiblemente discípulos de Pablo, y se escriben después de que Pablo incluso muriera. Esas 7 cartas de Pablo, que se sabe que son originales, no están en el Nuevo Testamento siguiendo un orden cronológico. Por ejemplo, la primera que encontramos en el Nuevo Testamento es Romanos. Y hoy se sabe que Romanos fue la última en escribirse. Y esto es muy importante porque leer cronológicamente a Pablo nos hace percibirlo de una forma distinta. Se ve un proceso de evolución teológica en sus ideas y por lo tanto es importante determinar la fecha en la que escribió cada una de sus cartas para encajar correctamente su ideología cristiana. Como la ideología paulina es fundamental para la comprensión del cristianismo, una comprensión exacta de Pablo determina mejor una comprensión correcta del cristianismo. Otro elemento, otra consecuencia que se puede sacar de una datación de las obras neotestamentarias es establecer dependencias ideológicas. El Nuevo Testamento, que como ya hemos visto tiene este orden, realmente no se escribió cronológicamente así. Lo primero que se escribieron fueron las cartas de Pablo de Tarso, las epístolas paulinas, y no todas, las 7 que son auténticas. Posteriormente surgen los 4 evangelios canónicos. Luego hay un periodo en el que se escriben tanto el resto de cartas que se atribuyen a Pablo de Tarso como aquellas que son universales, y también en ese periodo se escribe Hechos de los Apóstoles y por último el Apocalipsis. Y esto es fundamental. Es fundamental porque hasta ahora se puede pensar que al leer primero los evangelios, lo primero que se escribieron fueron los evangelios y, por ejemplo, las cartas de Pablo se escriben teniendo como base los evangelios. Y la investigación actual demuestra que esto es al revés. Es decir, lo primero que se escribe son las cartas de Pablo de Tarso y son las cartas de Pablo de Tarso las que sirven de sustentación ideológica y teológica para el resto de obras del Nuevo Testamento, en que hay algunas que se acercan más a la ideología de Pablo y otras que se alejan más de la ideología de Pablo, pero casi todas están bajo la influencia de la ideología paulina.
Esto ha sido tan significativo para el proceso de investigación histórica del cristianismo que hay muchos que actualmente piensan que realmente el fundador del cristianismo ha sido Pablo de Tarso y no Jesús de Nazaret. Esto realmente es una exageración. Es verdad que Jesús no es el fundador del cristianismo y que Pablo es el gran ideólogo del cristianismo, pero no existe un fundador del cristianismo. Este será un tema que veremos más detenidamente en vídeos posteriores. Luego es muy importante esa datación, es decir, establecer las fechas en las que se escribieron las obras del Nuevo Testamento para entender qué autores influenciaron a otros autores y para tener una visión de conjunto más cabal del concepto y de los conceptos que encierra el Nuevo Testamento. Otra cuestión que también es importante es para establecer la fiabilidad o autoridad de los manuscritos que existen. Hay un principio que es bastante obvio, que cuanto más antiguo es un manuscrito, más cerca del original se encuentra y por lo tanto menos pasible de haber sufrido modificaciones y adulteraciones tiene. Por lo tanto, cuanto más antiguo es un manuscrito, más posibilidades de ser fiable tiene. Obviamente, esto no funciona de una forma matemática. Hay muchos elementos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de validar la autoridad y la fiabilidad de un manuscrito. Pero uno de los elementos importantes que determina la fiabilidad de un manuscrito es lógicamente su antigüedad. No es lo mismo un manuscrito que viene del año 130-140 que un manuscrito que se ha escrito ya en el siglo VII. Obviamente el que se ha escrito en el siglo VII puede tener una mayor carga ideológica posterior que el que se escribe en el siglo II. Otra de las consecuencias que se extrae de una correcta datación de la obra neotestamentaria es permitir reconstruir lo mejor posible los originales. Si ya sabemos cuáles son los manuscritos más fiables, una comparación entre todos ellos permite reconstruir científicamente aquellos textos que se pueden acercar más al original. Se pueden analizar las coincidencias, se pueden analizar las discrepancias y se puede determinar con mayor exactitud la autenticidad de cada uno de los documentos y de cada una de las partes en las que se divide el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la datación tiene muchas aplicaciones, no solamente técnicas, sino ideológicas en la comprensión correcta del surgimiento del cristianismo y del mensaje que tiene el Nuevo Testamento. ¿Por qué grabo este vídeo, en concreto este vídeo y esta serie? Este vídeo tiene la finalidad, al igual que algunos que voy a grabar posteriores a este, de establecer que muchas de las ideas que actualmente se tienen al respecto de Jesús, por ejemplo, cuando se afirma, y esto lo afirma toda la investigación, por lo menos la investigación independiente, que Jesús no fue el creador del cristianismo, esta opinión no es una opinión gratuita. Esta es una opinión que se basa en un estudio científico, un estudio serio, un estudio muy cuidadoso de todo el material que tenemos actualmente para valorar qué es el cristianismo y para valorar al Jesús histórico. Otra de las razones por las que hago este vídeo y los vídeos siguientes es porque estoy convencido que el movimiento espírita necesita conocer esto, porque dentro del movimiento espírita se habla mucho de Jesús, se habla mucho del cristianismo, pero por lo menos hasta donde yo conozco, se conoce muy poco toda esta investigación. Y creo que no vendría mal al espiritismo, si queremos seguir dándole al espiritismo el calificativo de ciencia o de filosofía, conocer toda la investigación que existe al respecto de este tema. Otra cuestión que para mí es fundamental es para dotar al espiritismo de coherencia interna.
Por ejemplo, yo he visto que se hacen muchas afirmaciones y muchas de ellas categóricas en torno a la figura de Jesús, en torno a lo que es el cristianismo, y luego también se hacen afirmaciones como, por ejemplo, que el espiritismo es una ciencia. Sin embargo, todas estas afirmaciones están basadas en, fundamentalmente, la idea tradicional que existe sobre Jesús, no en la investigación científica que actualmente existe sobre su figura. Luego, si nosotros consideramos que el espiritismo es una ciencia, el espiritismo tiene que apoyarse en la investigación que existe actualmente al respecto de Jesús y del cristianismo, y no en base a lo que la tradición cristiana ha revelado o ha traído, y mucho menos en obras mediúnicas cuyo valor histórico es bastante cuestionable. Por lo tanto, si queremos dar coherencia interna al espiritismo y que sus definiciones coincidan con sus postulados, debemos conocer en profundidad estos temas para determinar exactamente qué es el cristianismo y las conexiones que hay con el espiritismo. Y en segundo lugar, y en último lugar, mejor dicho, hablar con conocimiento de causa. Cualquiera que habla de un tema debe, como mínimo, estar informado. No se trata de ser un experto, no se trata de ser un erudito, pero sí tener una cierta información de por dónde anda actualmente la investigación al respecto de los temas de los que se está hablando. Estas son las razones que me llevan a grabar esta serie, que me llevan a grabar este vídeo. Creo que este conocimiento solo beneficio puede traer al movimiento espírita, pero obviamente lo que dije en el primer vídeo es fundamental. Tenemos que intentar mirar el tema de Jesús, el tema del cristianismo, sin los preconceptos culturales que hemos cargado durante 2000 años. De esta forma creo que podemos dotar al espiritismo de un mensaje coherente en relación a la figura de Jesús de Nazaret, en relación al cristianismo y en relación a la definición ideológica que presenta el espiritismo. Creo que son temas importantes, entre otras cosas porque gran parte de la separación que existe actualmente en el movimiento espírita mundial tiene como base un desconocimiento de estos temas y de estas cuestiones. Como siempre, les doy las gracias por haber visto este vídeo. Les dejo mi correo electrónico para quien quiera ponerse en contacto conmigo, hacerlo a través del correo. También debajo de este icono voy a poner el logo del canal para aquellos que quieran suscribirse lo tengan más fácil. Muchas gracias, como os decía, por ver este vídeo y nos vemos en el vídeo siguiente.